Millonario finge ser ciego para poner a prueba a la mendiga, lo que ella hace es sorprendente. La gente siempre dice que el dinero cambia a las personas, que los poderosos ya no sienten como los demás, que sus emociones se apagan detrás de la fortuna. Samuel Ledesma había vivido esa verdad en carne propia. Era un hombre exitoso, dueño de empresas gigantescas, con una fortuna que cualquier otro envidiaría, pero algo dentro de él se había ido apagando. Nadie lo miraba por lo que realmente era. Todos lo rodeaban por lo que podían obtener de él, como si su humanidad estuviera secuestrada por los ceros que acumulaba en su cuenta bancaria. Cansado de esta vida superficial, Samuel decidió que algo tenía que cambiar. Sabía que no podía confiar en nadie, pero también sabía que no quería vivir en una burbuja de indiferencia y falsedad. Entonces, ideó un plan, uno que pondría a prueba a las personas a su alrededor, comenzando por alguien que parecía ser tan opuesta a él como se podría imaginar. El día que decidió llevar a cabo su prueba, Samuel no era el multimillonario que todos conocían. Se deshizo de su traje caro, se vistió con ropa vieja y gastada, y se cubrió los ojos con unas gafas oscuras. Nadie lo reconocería, y él esperaba que así fuera. El hombre que salió de su lujosa mansión no era más que un desconocido, uno que se mezclaba con la multitud. Decidió sentarse en una esquina transitada, no muy lejos del centro de la ciudad, en una de esas calles que siempre estaba llena de vida, pero a la vez repleta de indiferencia. Su cartel de cartón decía solo 3 palabras: soy ciego, por favor ayúdame. Un viejo vaso de plástico, deteriorado por el uso, estaba frente a él para que las personas pudieran depositar algo de dinero. Samuel estaba listo para comenzar su prueba. El objetivo era sencillo: descubrir cómo reaccionaban las personas ante un hombre que, en su desesperación, pedía ayuda. ¿Serían compasivos con él, o solo pasarían de largo, como la mayoría lo hacía con los más desfavorecidos? Las horas pasaron lentamente. Algunos pasaban de largo, otros lanzaban unas monedas sin mirar, pero lo que más dolía era la indiferencia de los que simplemente no miraban. Samuel ya había comenzado a sentir lo que tantos otros sentían a diario. El frío del rechazo, el vacío de ser invisible ante los ojos del mundo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Cuando Samuel ya comenzaba a dudar de la humanidad, una figura se acercó. Era una mujer de rostro marcado por el sol, las arrugas del cansancio y la vida difícil. Su ropa era vieja, su mirada apagada, pero sus ojos, a pesar de todo, estaban llenos de una tristeza profunda, pero genuina. «Señor, ¿tiene usted algo que comer?», dijo su voz suave, pero con un matiz de preocupación. Samuel, en su papel de ciego, levantó la cabeza, intentando parecer más vulnerable de lo que ya era. «No, no tengo nada», respondió con voz temblorosa, haciéndose el débil. La mujer, sin pensarlo, sacó de su bolsa un trozo de pan duro, el mismo pan que probablemente comería ella misma para sobrevivir. Lo partió en 2, y con manos temblorosas, le ofreció la mitad. «Aquí tiene, señor. Yo también paso hambre, pero usted lo necesita más». Samuel, al escuchar estas palabras, sintió algo dentro de él que nunca había sentido antes. Un nudo se formó en su garganta, y por un instante, no supo cómo reaccionar. ¿Cómo era posible que alguien que tenía tan poco estuviera dispuesta a dar más de lo que él mismo habría dado en su posición? La mujer, que apenas tenía lo suficiente para subsistir, le ofrecía todo lo que podía. En ese momento, Samuel comprendió que algo muy poderoso estaba ocurriendo. Sin saberlo, la mujer, a la que no conocía y que probablemente jamás volvería a ver, había superado la primera prueba de su experimento. Pero lo que ella no sabía, era que Samuel no iba a dejar las cosas allí. Él necesitaba saber más. Quería entender qué tipo de persona podía hacer algo así. ¿Qué la impulsaba? ¿Qué tanto estaría dispuesta a dar? Así, en su mente, el plan ya había tomado una nueva forma. No solo pondría a prueba la bondad de la mujer, sino que iría más allá. Quería explorar su humanidad, entender sus motivaciones, descubrir hasta dónde llegaba su capacidad para sacrificarse por un desconocido. Y lo que iba a descubrir a lo largo de los días siguientes, cambiaría para siempre tanto la vida de él como la de ella.
La historia de Samuel y la mendiga apenas comenzaba, y aún quedaban muchas sorpresas por revelar. Lo que él pensaba que era una simple prueba de bondad, pronto se convertiría en una lección de vida que jamás habría imaginado. Al día siguiente, Samuel volvió al mismo lugar, con las mismas ropas y las mismas gafas oscuras que ocultaban su rostro. Había algo en el aire, algo que lo impulsaba a seguir con su plan, a ir más allá en esta prueba que, sin saberlo, estaba comenzando a trastocar su propia visión del mundo. Se sentó en la acera con el mismo cartel que había usado el día anterior, esperando que la vida le ofreciera nuevas respuestas. Los minutos se hicieron horas, y la multitud seguía caminando deprisa, ignorando su presencia como si fuera parte del paisaje. Nadie lo miraba, nadie se detenía a escuchar su súplica. ¿Era realmente invisible para ellos? Quizás no, pero sí estaba claro que los demás tenían demasiado por hacer para preocuparse por un extraño más. El cansancio comenzaba a invadirlo, y aunque trataba de mantenerse fiel a su personaje, una parte de él ya no estaba seguro de que esperaba realmente. Entonces, cuando el sol comenzaba a ocultarse, una vez más escuchó esa voz. «Señor, soy yo, Ana». Samuel levantó la cabeza, haciendo un esfuerzo por aparentar sorpresa, pero en el fondo sentía algo más que eso. Sentía una curiosidad insaciable. No la conocía, pero parecía que ella lo hacía a él, como si desde el primer momento hubiera percibido algo en el que los demás no podían. Esta vez, Ana no se limitó a ofrecerle un trozo de pan, sino que traía consigo una pequeña bolsa. Dentro de ella, el aroma a comida caliente llenó el aire, invadiendo la nostálgica sensación de calor que la mayoría de las personas ya había olvidado. Hoy trabajé limpiando vidrios en los semáforos, señor. Esto es todo lo que pude ganar. No es mucho, pero quiero que lo coma. Samuel no sabía qué decir. Había sido testigo de muchas cosas a lo largo de su vida, pero jamás había experimentado algo así. Ana, una mujer que tenía tan poco, estaba dispuesta a compartir lo que había ganado con tanto esfuerzo. Ella lo miró con una mezcla de compasión y tristeza, como si supiera lo que era sentirse invisible ante el mundo. Samuel tomó la pequeña bolsa que le extendió, y cuando se acercó la cuchara a su boca, no pudo evitar pensar en lo que estaba sucediendo. La situación no solo era una prueba de bondad, sino también una lección sobre lo que realmente significaba dar. Gracias, Ana, dijo, con la voz quebrada, sin poder evitar emocionarse. Nadie, nunca, le había ofrecido algo así sin esperar nada a cambio. En ese momento, se sintió más humano que nunca, más conectado con la realidad que lo rodeaba. Ana sonrió y se encogió de hombros. No soy un ángel, señor, respondió humildemente. Solo alguien que sabe lo que es pasar hambre. Nadie debería sufrir así si puede ayudarlo, aunque sea un poquito. Samuel quedó en silencio, mirando sus manos temblorosas. La gratitud que sentía era tan profunda que no sabía cómo devolver algo tan puro. Durante toda su vida, había estado rodeado de gente interesada en su riqueza, pero jamás había visto algo tan desinteresado. Algo en su interior se removió. Aunque su prueba todavía no había terminado, algo ya había cambiado dentro de él. En ese momento, el propósito de su experimento comenzó a tambalear, porque lo que él había planeado como una forma de ver hasta dónde llegaba la bondad humana, de repente lo estaba conectando con algo mucho más grande. Pero lo que Samuel no sabía era que esta historia no era solo sobre él. Y que la mujer que creía ser una simple mendiga tenía secretos que, de saberse, cambiarían por completo el rumbo de todo lo que había planeado. Samuel se estaba adentrando en un terreno mucho más complejo de lo que había imaginado, y las próximas horas serían clave para entender lo que realmente estaba sucediendo. Esa noche, al regresar a su mansión, Samuel no pudo dejar de pensar en Ana. Decidió regresar al día siguiente, pero con una nueva intención. Quería saber más sobre ella, sobre su historia. Quería entender qué había detrás de esa sonrisa triste, de esa humildad tan desbordante. Samuel sentía que esta mujer estaba a punto de enseñarle algo que jamás habría imaginado, algo que cambiaría su perspectiva para siempre. Samuel no podía sacarse a Ana de la cabeza. Aquella mujer, que aparentemente no tenía nada, le había dado más que cualquier otra persona en su vida,
y sin esperar nada a cambio. El dolor en su corazón, provocado por años de desconfianza y relaciones superficiales, comenzaba a desvanecerse, pero a su vez, la inquietud crecía. Sentía que había algo más en ella, algo que no podía descifrar aún, y que estaba más allá de una simple prueba. Esa noche, mientras se encontraba en su lujosa casa, pensó en su vida y lo que había perdido por buscar relaciones interesadas. Había olvidado el significado de la verdadera humanidad. A la mañana siguiente, Samuel volvió a la misma esquina. Estaba decidido. Iba a buscar las respuestas que necesitaba, a descubrir por qué Ana era tan diferente. Sabía que ella lo había ayudado sin pensarlo 2 veces, pero ¿cómo era posible que alguien en su situación tuviera la capacidad de dar tanto? ¿Qué había detrás de esa humildad tan desbordante? Al llegar, se acomodó en su lugar habitual, con el cartel y el vaso, preparado para continuar con la prueba. La ciudad seguía su curso, los coches pasaban de largo, la gente caminaba apurada sin mirar a su alrededor. Pero no le importaba. Hoy, no esperaba que la gente se detuviera. Solo quería ver si Ana volvía, y cómo se comportaría al encontrarlo otra vez. Las horas pasaron y Samuel comenzó a sentirse desconectado de la escena. Se dio cuenta de lo vacía que estaba la calle, cómo las personas se cruzaban sin mirarse, cómo la gente perdía su humanidad a medida que se sumergía en su propio mundo. Pero justo cuando el sol empezaba a ponerse, escuchó ese familiar paso. El sonido de unos zapatos desgastados acercándose, el crujir de una bolsa de plástico. «Señor, soy yo, Ana», dijo, su voz nuevamente suave, casi como si temiera interrumpir el silencio. Samuel levantó la cabeza con cuidado, tratando de no mostrar demasiado interés. No quería que ella sospechara de su verdadera identidad. Sin embargo, algo en su mirada lo hizo sentir más cercano a ella, como si, por fin, pudiera ver la verdad detrás de su fachada. «Hola, Ana», dijo él, con una sonrisa que no pudo evitar mostrar, aunque lo hiciera disimuladamente. Ana no dijo nada de inmediato. En lugar de eso, se sentó a su lado, mirando al frente como si no hubiera prisa. Samuel podía ver cómo sus ojos, a pesar de la dureza de su vida, tenían una luz cálida. Ana había pasado por tantas adversidades, y sin embargo, no había perdido esa chispa humana. Él quería saber más, quería saber qué había detrás de esa mirada triste pero serena. Después de unos momentos de silencio, Ana habló, como si leyera sus pensamientos. «Lo sé, no soy lo que aparento, señor. Muchas veces la vida nos lleva a lugares oscuros, pero aún así, uno puede encontrar una razón para seguir adelante. Yo busqué trabajo en muchos lugares, pero siempre me cerraron las puertas. Nadie me dio una oportunidad. Un día, cansada de buscar, decidí que lo que necesitaba era un poco de dignidad. Así que tomé las calles, esperando que al menos alguien me viera como una persona, no como una carga». Samuel escuchó en silencio, con el corazón oprimido. La historia de Ana era una historia de muchas personas, pero lo que la hacía especial era su capacidad para seguir luchando. Cada palabra que salía de su boca lo hacía sentir más pequeño, como si su propia vida, llena de lujos y privilegios, fuera una burbuja, una mentira en comparación con la valentía de esta mujer. En su mundo, siempre había tenido todo a su disposición. En el mundo de Ana, la lucha por sobrevivir cada día era una constante. «Sé lo que es sentirse invisible, señor». Ana continuó, mirando el suelo con un suspiro. «Nadie te ve, nadie se detiene. Es como si te desvanecieras poco a poco, como si no fueras realmente parte de este mundo. Y luego te das cuenta de que si no te ayudas tú misma, nadie lo hará». Samuel tragó saliva. No era solo la historia de Ana lo que lo impactaba, era la fuerza que ella mostraba. Lo que parecía una vida sin esperanza, en realidad estaba llena de coraje. En ese momento, Samuel comprendió que Ana no solo era una mujer generosa, sino también una sobreviviente, una persona que había sido testigo de la crueldad del mundo pero que aún así mantenía su dignidad. Esa clase de fortaleza, esa resistencia humana, era algo que él jamás había conocido. «Te admiro, Ana. No sé cómo haces para seguir adelante cada día, pero lo haces. Eres increíble»,
dijo Samuel, sin poder evitar que la emoción aflorara en su voz. No era un cumplido vacío, era una afirmación sincera. Ana sonrió levemente, pero sus ojos seguían reflejando la tristeza que cargaba en su alma. La vida no siempre es justa, Señor, pero tenemos que seguir, aunque a veces no sepamos cómo. Ayudar a otros, aunque sea un poco, me hace sentir que aún valgo algo. Porque mientras más doy, más me doy a mí misma. Esa simple frase dejó una huella profunda en Samuel. Él, que había pasado su vida tomando más de lo que necesitaba, nunca había experimentado la satisfacción de dar sin esperar nada a cambio. Cada uno de sus actos había estado guiado por la recompensa, por la fama, por el dinero. Pero Ana le estaba enseñando que la verdadera recompensa no era material. La verdadera recompensa residía en la pureza de dar sin egoísmo, sin necesidad de reconocimiento. Y mientras Samuel reflexionaba sobre esto, la idea de su experimento comenzaba a desmoronarse. Lo que había comenzado como una simple prueba de la bondad humana, se estaba transformando en una lección más grande, una lección sobre lo que realmente significaba ser humano. Esa noche, Samuel no podía dormir. Su mente estaba llena de pensamientos sobre Ana, sobre lo que acababa de descubrir. La pregunta que surgía en su mente no era si ella seguiría siendo parte de su prueba. La pregunta era, ¿podría él hacer lo que Ana había hecho, aprender a dar sin esperar nada a cambio? Al día siguiente, Samuel regresó al mismo lugar, pero algo había cambiado dentro de él. Su corazón ya no estaba lleno de las dudas y desconfianzas que lo habían gobernado durante años. Algo en la mirada de Ana, en sus palabras, le había encendido una chispa de esperanza, una chispa que le recordaba que, a veces, lo que el mundo necesita no es más dinero ni más poder, sino más humanidad. No podía explicarlo con palabras, pero lo sentía en su interior. Esa sensación de vacío que siempre había acompañado su vida, como si todo lo que había hecho hasta ahora no tuviera ningún sentido, empezaba a desvanecerse. Sentado en su esquina habitual, Samuel observaba a la gente pasar, pero esta vez no lo hacía con el mismo desapego de antes. Esta vez, se sentía conectado con la gente que caminaba apresurada a su alrededor, con los que cruzaban la calle sin mirar, con los que vivían sus vidas sin saber lo que sucedía en la vida de otro. Recordaba la historia de Ana, su lucha diaria, su resistencia. Y se dio cuenta de que, tal vez, había estado viviendo en un mundo demasiado pequeño, encerrado en sus propios miedos y prejuicios. Y entonces, al caer la tarde, Ana apareció de nuevo. Esta vez, no llevaba comida ni pan. Su rostro estaba cansado, pero su mirada era la misma de siempre, una mirada profunda, llena de una tristeza tranquila, pero también de un coraje inquebrantable. Se acercó a Samuel como siempre, con ese paso inseguro pero firme, como si tuviera la fuerza para enfrentarse a cualquier adversidad, aunque por dentro se estuviera desmoronando. «Hola, Señor», dijo con suavidad. Samuel levantó la vista y la miró, pero no pudo evitar sentirse avergonzado. Ana no lo sabía, pero él la había estado observando cada día, estudiando su comportamiento, sus palabras. Y, a pesar de que todo había comenzado como un juego, como una prueba para demostrar su teoría sobre la humanidad, ahora se encontraba enfrentando algo mucho más grande. Algo que lo hacía cuestionarse a sí mismo, su vida, su propósito. «Hola, Ana», respondió con una voz que ya no era temblorosa, sino llena de una especie de humildad recién descubierta. No sabía cómo explicar lo que sentía, pero sí sabía que ya no podía seguir viéndola como un objeto de estudio. Ella era mucho más que eso. Ana se sentó a su lado, como siempre, con esa misma calma que lo envolvía. El bullicio de la ciudad seguía a su alrededor, pero Samuel se dio cuenta de que, en este momento, lo único que importaba era lo que sucedía entre ellos. En ese espacio pequeño, en esa esquina olvidada por todos, dos almas se estaban encontrando. «Señor, he estado pensando», dijo Ana, rompiendo el silencio. «Muchas veces me pregunto si todo esto tiene algún sentido. Si lo que hago, si lo que soy, realmente importa. A veces siento que soy invisible para el mundo, que todo lo que doy no cambia nada. Pero luego me doy cuenta de que, al menos, en este momento, lo que tengo es mi humanidad. Mi capacidad de dar, aunque no tenga nada que ofrecer.
Y eso, aunque parezca poco, me hace sentir que aún soy alguien. Las palabras de Ana calaron profundo en Samuel. Esa era la lección que él había estado buscando, y no la había encontrado en sus grandes negocios ni en las personas que lo rodeaban. No estaba en el lujo ni en la fama, sino en la capacidad de un ser humano de dar sin esperar nada a cambio. De ser genuino, de ser humano en su forma más pura. Samuel sintió una conexión profunda con Ana, algo que jamás había sentido con nadie más. En ella, vio reflejado todo lo que había perdido en su búsqueda de riqueza y éxito. Ella tenía una fuerza que no podía entender, una fuerza nacida de la adversidad, de la vida difícil, de la lucha diaria por sobrevivir. Y, en ese instante, Samuel entendió algo que cambiaría su vida para siempre: él no necesitaba más dinero ni más poder. Necesitaba encontrar su humanidad, aprender a vivir como un ser humano más, sin las barreras que el dinero había construido alrededor de él. Ana, dijo Samuel, con la voz más firme que había tenido en días. Tú me has mostrado algo que no había visto en toda mi vida. Algo que, a pesar de tenerlo todo, no había experimentado. No sé si alguna vez te darás cuenta de lo grande que eres, pero te aseguro que has cambiado mi vida para siempre. No solo has mostrado lo que significa dar, sino lo que significa ser verdadero, ser humano, incluso cuando todo lo demás parece caerse. Ana lo miró, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Nunca había esperado que alguien como Samuel, alguien con tanto poder y riqueza, pudiera decir algo así. Pero en sus ojos había una chispa de comprensión, como si al fin entendiera que, incluso en la miseria, hay una humanidad que no puede ser destruida por nada. Gracias, Señor, respondió Ana, sin palabras más grandes. Simplemente agradecida por el reconocimiento, por saber que su lucha había tocado a alguien. En ese momento, Ana no necesitaba más. No le importaba que Samuel fuera rico o pobre, famoso o desconocido. Lo único que importaba era que él había visto más allá de la superficie. Pero Samuel sabía que aún quedaba una pregunta por responder. Él había decidido darle una lección a Ana, pero era él quien había recibido la mayor enseñanza. Sin embargo, había algo más que necesitaba hacer. Algo que debía hacer, no solo por ella, sino por él mismo. Los días pasaban y Samuel volvía una y otra vez a la misma esquina, aunque ya no con las mismas intenciones que al principio. Ya no se trataba de una prueba para comprobar la bondad humana, sino de algo más profundo, algo que lo conectaba con la verdadera esencia de la vida. Mientras se encontraba allí, cada vez más se sentía como un espectador de la transformación que estaba experimentando en su interior. Ana, como siempre, aparecía al final de la tarde. Algunas veces traía algo de comida, otras veces se sentaba simplemente a su lado, conversando en silencio, sin prisas. La rutina parecía ser la misma, pero el impacto de sus encuentros comenzaba a calar más hondo. Samuel ya no veía a Ana como una mendiga que se acercaba por compasión, sino como alguien que tenía una sabiduría silenciosa, algo que él no podía entender completamente, pero que lo atraía cada vez más. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, Ana se detuvo frente a Samuel. Su rostro estaba más cansado que de costumbre, pero aún mantenía la calma. Había algo en su presencia que transmitía fuerza, como si pudiera soportar el peso de todo lo que le había tocado vivir. Hoy no traje nada, señor, dijo Ana, sentándose junto a él. Pero, me preguntaba algo. ¿Por qué sigue aquí? ¿Por qué sigue volviendo? Samuel, sorprendido por la pregunta, la miró fijamente. La respuesta que había preparado en su mente no era la correcta. Había estado pensando durante días sobre su propósito, sobre la lección que debía dar, pero lo que le pedía a Ana era algo más profundo. No podía seguir mintiendo, ni seguir ocultando sus verdaderos motivos. Necesitaba ser honesto. Ana, comenzó, con la voz un poco vacilante. Al principio, estaba buscando algo. Quería probar si las personas como tú, las que tienen tan poco, son capaces de darlo todo sin esperar nada a cambio. Pero lo que no sabía, lo que nunca había anticipado, es que sería yo quien aprendería la verdadera lección. Ana lo miró, confundida. No entendía a qué se refería, pero algo en su rostro dejó ver una leve preocupación.
Samuel continuó, sabiendo que debía seguir adelante. He vivido toda mi vida buscando poder, buscando ser el más grande. Pensaba que el dinero me daría la respuesta a todo, pero lo que descubrí es que el dinero, en realidad, lo ha arruinado todo. Me ha alejado de lo que realmente importa. Tú me has mostrado lo que es ser humano. Lo que es dar sin esperar nada a cambio. Tu generosidad, tu fortaleza, todo eso ha comenzado a cambiar mi perspectiva. Ana lo miraba en silencio, sin saber qué decir. La verdad que Samuel le estaba compartiendo parecía tan inesperada como la situación misma. La figura de este hombre, acostumbrado a vivir en un mundo de lujos, ahora parecía tan vulnerable, tan consciente de su propia limitación. Y esa vulnerabilidad, Ana lo comprendía, porque ella misma había sentido lo mismo tantas veces en su vida. No sé qué decir, señor, respondió Ana, con humildad. No sé qué quieres que haga con esas palabras. No hago lo que hago esperando una recompensa. No soy un ejemplo de nada. Solo intento sobrevivir y, si puedo, ayudar a otros. No creo que sea especial, solo soy como soy, porque no tengo más opción. Samuel la miró, sin poder evitar la emoción que comenzaba a aflorar en su pecho. Ana no veía lo que él veía. Para ella, su bondad era algo tan natural, algo tan innato, que no podía imaginar lo impactante que resultaba para alguien como él. Pero era esa misma humildad lo que hacía que cada uno de sus actos fuera tan genuino, tan valioso. Lo que haces es especial, Ana. Y aunque no lo busques, has cambiado mi vida. Samuel estaba casi sin palabras, no sabía cómo expresarlo mejor. Su mundo de riqueza y superficialidad se había desmoronado, y lo que quedaba era una verdad cruda y conmovedora. Ana, una mujer con tan poco, le había mostrado lo que realmente significaba ser humano. Ana lo miró fijamente y, después de un largo silencio, dejó escapar una pequeña sonrisa. No era una sonrisa orgullosa ni altiva, sino una sonrisa triste, de alguien que sabía que había dado más de lo que la vida le había ofrecido. Pero había algo en esa sonrisa que hablaba de la aceptación. La aceptación de que, a pesar de la lucha constante, uno siempre puede encontrar una razón para seguir adelante. La aceptación de que la humanidad, aunque herida, nunca se pierde por completo. Lo único que sé, señor, es que, el mundo necesita más de esto, dijo Ana, señalando los pocos gestos de bondad que podían cambiar las cosas. No soy rica, no tengo un nombre famoso, pero si algo puede hacer que este mundo sea un lugar mejor, es que las personas aprendan a dar sin esperar algo a cambio. Aprendan a mirar al prójimo como un igual, no como una carga. Samuel sentía que las palabras de Ana lo atravesaban. Ya no era solo un magnate preocupado por su imagen o por su riqueza, ahora era un hombre que había aprendido, por fin, el valor de lo que realmente importaba. Y, en ese momento, decidió que, aunque el experimento había terminado, algo dentro de él seguía muy vivo. No podía seguir viviendo como antes. El día terminó, pero Samuel no quería que terminara. No quería que Ana se fuera. Sentía que el destino, en su extraña manera de unirlos, le estaba dando la oportunidad de redimir su vida, de hacer algo significativo, algo que realmente pudiera cambiar las cosas. Ana, ¿te gustaría tomar un café conmigo? Preguntó, sin saber que esa simple pregunta cambiaría por completo el curso de su historia. Ana lo miró sorprendida. No esperaba una invitación como esa de alguien como él. Pero, por alguna razón, algo en su interior le decía que debía aceptar. No porque quisiera cambiar su destino, sino porque entendió que a veces, en la vida, las personas se cruzan para ayudarse mutuamente a crecer. Claro, señor. Acepto, respondió ella, con una sonrisa tímida, pero genuina. Y así, una conversación que parecía sencilla, en realidad comenzó a abrir una puerta que Samuel jamás habría imaginado. El café que compartieron aquella tarde no fue simplemente una bebida caliente en una taza. Fue el comienzo de algo más profundo, algo que ninguno de los dos había anticipado. Samuel, acostumbrado a sentarse en mesas lujosas con empresarios de alto rango, no podía evitar notar la simplicidad de ese encuentro. No había lujos, no había pretensiones. Solo dos personas sentadas en una cafetería común,
rodeadas por las voces distantes de quienes aún no sabían lo que se estaba gestando en esa mesa. Ana, que siempre había estado acostumbrada a las calles y a la dureza de la vida, se sentía desconcertada. Nunca había imaginado que terminaría compartiendo una conversación con un hombre como Samuel. Y, sin embargo, algo en él parecía diferente. No era el millonario arrogante que ella había imaginado. En ese momento, veía ante ella a un hombre vulnerable, a un hombre que, por primera vez, parecía estar buscando algo más que poder o riqueza. ¿Cómo estás, Ana?, preguntó Samuel, rompiendo el silencio que había caído sobre la mesa mientras ambos observaban el café humeante. Bien, señor. Aunque, la verdad, a veces no sé qué significa estar bien, respondió Ana, mirando su taza. No esperaba esa pregunta. Era la primera vez que alguien le preguntaba cómo se sentía sin un motivo ulterior, sin querer obtener algo de ella. No estoy seguro de qué significa estar bien tampoco, respondió Samuel, mirando por la ventana, como si en ese momento el mundo exterior tuviera la respuesta. Toda mi vida he perseguido el éxito, la riqueza, pensé que eso era lo que me daría la felicidad. Pero ahora, en este momento, me doy cuenta de que el éxito que pensaba que tenía no me ha dado paz. Tal vez la paz no tiene que ver con todo lo que uno consigue, sino con lo que uno da, con lo que uno es. Ana lo miró, sorprendida. No esperaba escuchar esas palabras de alguien como Samuel. Estaba acostumbrada a ver a los ricos hablando de sus negocios, de sus propiedades, de las cosas que podían comprar. Pero escuchar a un hombre como él hablar de paz, de lo que realmente importa, era algo que la dejaba sin palabras. La paz, dijo Ana, con una ligera sonrisa. Es algo que todos buscamos, aunque no siempre sabemos cómo encontrarla. Pero para mí, la paz está en las pequeñas cosas. Como compartir un pedazo de pan con alguien, o saber que, aunque todo esté mal, sigo de pie. La paz no se compra ni se vende, se siente. Samuel asintió lentamente, sintiendo la verdad en sus palabras. Nunca había tenido esa perspectiva, nunca había mirado el mundo desde ese ángulo. Para él, todo se había reducido a metas, a logros, a números. Pero ahora, al escuchar a Ana, comenzaba a entender que la verdadera riqueza no estaba en lo que uno tiene, sino en lo que uno puede dar y en lo que uno puede hacer por los demás. Ana, te he estado observando estos días. Sé que piensas que no tienes nada, pero lo que tú tienes es algo mucho más valioso que todo el dinero que yo pueda tener. Tienes algo que muchos de nosotros hemos perdido, la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. La generosidad pura, la humanidad. Ana lo miró fijamente, y por un momento, hubo un silencio que se sintió denso y pesado. La gente seguía entrando y saliendo del café, pero en ese momento, el mundo parecía haberse detenido. Samuel había tocado una fibra en Ana, una que ni ella misma sabía que existía. Siempre había dado sin esperar nada a cambio, pero nunca se había detenido a pensar por qué lo hacía, o si eso tenía algún valor en un mundo que a menudo solo valoraba el dinero. ¿Sabes, Samuel?, dijo Ana después de un rato, con voz suave pero firme. No sé si alguna vez me consideraré una buena persona, o si lo que hago tiene algún impacto. Lo único que sé es que, aunque esté sola, aunque esté perdida, me niego a perder la capacidad de ver a los demás. No quiero perder mi humanidad, y aunque parezca pequeño, eso es lo que me da fuerza. Si todos tuviéramos un poco de lo que tenemos aquí, en este momento, tal vez el mundo sería diferente. Samuel no sabía qué responder. Las palabras de Ana lo habían dejado sin aliento. Él pensaba que su vida estaba llena de logros y satisfacciones, pero ahora entendía que esas cosas no eran lo que realmente lo llenaban. Era esa conexión con otro ser humano, esa capacidad de comprender, de dar sin reservas, lo que realmente le daba sentido a la vida. Nunca imaginé que algo tan simple podría tener tanto poder, dijo Samuel, bajando la mirada, como si por primera vez viera el mundo con otros ojos. Ana, te debo mucho más que unas palabras. He sido tan ciego todo este tiempo, pero ahora veo. Ana, que había aprendido a desconfiar de la gente, se sintió extraña por un momento. Nadie le había dicho nunca algo como eso.
Nunca había sido el centro de una conversación que la hacía sentirse tan valorada, tan vista. Pero algo en la sinceridad de Samuel le decía que no estaba mintiendo. Él estaba, al igual que ella, buscando una forma de encontrar algo verdadero en un mundo lleno de mentiras. No tienes que hacer nada por mí, Samuel. No te debo nada, y tú no me debes nada. Solo, te pido que no olvides lo que has visto. No dejes que el mundo te haga olvidar lo que realmente importa. Samuel la miró, sus ojos reflejaban una mezcla de gratitud y comprensión profunda. Era como si, en esos breves momentos de conversación, hubiera tocado algo que jamás había tocado con todos los bienes materiales que poseía. Algo que no se puede comprar ni vender. Algo tan simple y a la vez tan poderoso como el ser humano. La tarde llegó a su fin, pero Samuel y Ana sabían que ese encuentro no sería el último. Algo había cambiado en ambos, y aunque sus mundos parecían tan distantes, en ese instante, había una conexión más fuerte que cualquier barrera. Había una comprensión mutua, una complicidad que, aunque pequeña, era inmensa. Cuando Ana se levantó para irse, Samuel la miró y, por primera vez, no vio a una mendiga, sino a una mujer con una riqueza incomparable. La mirada de Ana estaba llena de dignidad, algo que Samuel nunca había esperado encontrar en alguien que vivía en la pobreza. Y en ese momento, mientras ella se alejaba, Samuel decidió que cambiaría su vida. Ya no seguiría buscando la felicidad en el dinero. Ya no buscaría más poder. El poder que realmente importaba era el de la bondad, el de dar, el de ser humano. A partir de aquel día, la vida de Samuel cambió de maneras que no podría haber imaginado. Aunque sus empresas seguían siendo exitosas, su corazón ya no latía solo por los números ni por la acumulación de riquezas. El rostro de Ana, su sencillez, su sabiduría y, sobre todo, su generosidad, lo acompañaban en sus pensamientos cada vez que veía los lujos que su vida le ofrecía. La idea de que el valor de un ser humano no estuviera relacionado con lo que posee, sino con lo que da, se había clavado en su alma como una verdad absoluta. Pero Samuel aún no había comprendido completamente el impacto que Ana había tenido en él. A pesar de sus buenas intenciones, a veces caía en la tentación de mirar a las personas solo a través del prisma del éxito material. Las presiones de su mundo volvían a veces a envolverlo, como una manta que no lograba sacudirse completamente. Sin embargo, cuando pensaba en Ana, recordaba las palabras que le había dicho: la paz está en las pequeñas cosas. Como compartir un pedazo de pan con alguien. Fue entonces cuando decidió que tenía que ver a Ana de nuevo. No solo para seguir con su juego, sino para ver realmente a la mujer que había sido un reflejo de todo lo que él había perdido a lo largo de su vida. Necesitaba saber más, escuchar más de ella, y entender lo que realmente significaba vivir una vida llena de propósito y humanidad. Al día siguiente, cuando regresó a la esquina donde la había conocido, Samuel sentía una mezcla de nervios y determinación. Ya no se trataba de una simple prueba, ya no había más juegos. Esta vez, se trataba de entender, de aprender de la única persona que, en su desesperación por encontrar algo genuino, había dado más de lo que cualquiera podría imaginar. Como en las ocasiones anteriores, se sentó en la esquina con su cartón y su bastón, sintiendo una rara sensación de vulnerabilidad al hacerlo. En ese momento, comprendió cuán frágil era el ser humano, cuán frágiles somos todos cuando nos despojamos de nuestras máscaras, de nuestras riquezas, de nuestras pretensiones. Pasaron algunas horas, y la gente seguía caminando rápidamente, inmersa en sus rutinas diarias, sin notar la presencia de un hombre ciego y solitario en la esquina. Pero, de repente, lo sintió. Esa presencia cálida, ese roce suave que siempre lo había acompañado en sus encuentros con Ana. «Señor, ¿está bien?». La voz de Ana lo sorprendió, pero no fue solo el sonido de su voz lo que le llegó al corazón. Fue la compasión, la calidez, el interés genuino. Samuel, que ahora ya no fingía ser ciego, levantó su cabeza. La vio, de pie frente a él, con su rostro arrugado por las inclemencias del tiempo, pero con los ojos brillando con la misma luz que le había visto la primera vez. «Hola, Ana», dijo Samuel, con una sonrisa sincera. Esta vez no estaba fingiendo nada. Su voz era clara, llena de gratitud y humildad.
Ana se sorprendió al escuchar su tono diferente, su voz sin esa fragilidad que había caracterizado sus palabras anteriores. ¿Samuel?, preguntó, desconcertada. ¿Qué pasa? No entiendo, ¿por qué estás aquí otra vez? Samuel la miró a los ojos. A diferencia de las otras veces, ya no había juego en sus palabras. Solo había una verdad que deseaba compartir. Ana, no estoy aquí solo para pedirte ayuda. En realidad, he venido para decirte algo importante, dijo, su voz temblando levemente, pero con firmeza. Lo que tú haces, lo que eres, me ha cambiado profundamente. Y quiero aprender de ti. Quiero saber lo que realmente importa en la vida, lo que significa ser genuino, ser humano. Porque todo lo que he tenido en la vida, todo lo que he logrado, no me ha dado la paz que tengo cuando estoy contigo. Ana se quedó en silencio, mirando a Samuel con los ojos abiertos de par en par. No esperaba esas palabras. No esperaba que alguien como Samuel, un hombre rico, exitoso, lleno de poder, viniera a ella en busca de algo tan intangible. Pero ahí estaba él, pidiéndole algo que ella misma nunca habría imaginado. Samuel, dijo, con una ligera sonrisa que reflejaba su sorpresa, pero también su comprensión. Yo no soy nadie especial. Solo una mujer que ha aprendido a vivir con lo que tiene, que ha aprendido a encontrar la belleza en los pequeños gestos. No tienes que buscar respuestas en mí. Tal vez las respuestas ya las tienes dentro de ti. Samuel la miró fijamente. Las palabras de Ana lo hicieron pensar en su propia vida. ¿Cuántas veces había estado tan perdido en su mundo de negocios, en su constante búsqueda de poder y control, que nunca había visto lo que realmente importaba? Tal vez Ana tenía razón, las respuestas no las encontraba en los demás, sino en lo que ya había dentro de él. No sé si tengo todas las respuestas, Ana, pero sé que quiero aprender a ser mejor. Y eso empieza por no mirar a los demás como algo para usar, sino como seres humanos que tienen su propia historia, su propio dolor, sus propios sueños. Ana lo observó en silencio, y una expresión de comprensión pasó por su rostro. No había juicios en sus ojos, solo una aceptación tranquila. Ella había estado allí, en la calle, luchando por sobrevivir, por encontrar un sentido en medio de las dificultades. Y, sin embargo, aquí estaba Samuel, el hombre que aparentemente lo tenía todo, buscando lo mismo que ella había estado buscando toda su vida, la humanidad, la verdad, el propósito. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, Samuel?, preguntó Ana, con una sonrisa suave. Voy a hacer todo lo posible para cambiar, respondió él, sintiendo que cada palabra que decía era un paso más hacia una nueva versión de sí mismo. Voy a empezar a ver a las personas como tú las ves, no por lo que tienen, sino por lo que son. Y eso lo voy a hacer porque, gracias a ti, he visto lo que realmente importa. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte, y con su ocaso, algo dentro de Samuel también cambiaba. Ya no sería el hombre que había sido antes. Su vida ya no giraría en torno al dinero ni al poder. En su corazón, había algo más grande, más real, algo que no podía comprar, pero que ahora tenía en abundancia, el entendimiento de lo que significa ser verdaderamente humano. A medida que los días pasaban, Samuel no podía dejar de pensar en Ana y en todo lo que había aprendido de ella. Cada vez que se sentaba en su oficina, rodeado de lujos y comodidades, sentía una especie de vacío que no sabía cómo llenar. El mundo que había conocido, el de las empresas, las negociaciones y los números, comenzaba a sentirse como una máscara que había usado por tanto tiempo que ya no sabía si alguna vez había sido verdaderamente él mismo. Era como si la verdad, esa verdad tan simple que Ana le había mostrado, le hubiera abierto los ojos de una manera tan profunda que ya nada podía parecerle igual. Decidió, entonces, que necesitaba hacer algo por ella, algo real. No se trataba de hacer una donación de dinero, como muchas veces había hecho a lo largo de su vida. No. Quería hacer algo que demostrara que realmente había cambiado, que realmente había entendido lo que importaba. Quería devolverle a Ana, de alguna manera, todo lo que ella le había dado sin pedir nada a cambio. Samuel recordó cómo, en sus primeras semanas de encuentro, Ana le había hablado de su lucha diaria, de cómo pasaba hambre y de lo poco que tenía para sobrevivir.
Pensó en lo que le habría cambiado la vida a Ana si no tuviera que preocuparse por la comida, si pudiera tener un lugar seguro, un hogar. Y eso fue lo que decidió que debía hacer. No podía permitir que Ana siguiera viviendo en la miseria, cuando él tenía tanto que ofrecerle. Pero más allá de la ayuda material, algo en Samuel le decía que su propósito ahora era más grande que solo salvar a Ana de su situación. Samuel necesitaba ser parte de un cambio más profundo, algo que impactara su propia vida, pero también la de las personas como Ana que se encontraban atrapadas en un ciclo del que no podían salir. Samuel ya no quería ser solo un hombre rico y poderoso. Quería ser alguien que hiciera una diferencia real, que marcara una huella significativa en la vida de aquellos que, como Ana, solo esperaban un gesto de humanidad para empezar a cambiar su destino. Esa mañana, cuando decidió ir a ver a Ana, ya no llevaba consigo el disfraz de un hombre ciego. No necesitaba más hacer eso. Ya había pasado la prueba de la verdadera bondad, y lo que sentía por ella no tenía nada que ver con un juego. Quería hacerle saber que su vida tenía un valor inmenso, y que él estaba dispuesto a luchar por ella, de la misma manera en que ella lo había hecho por él. Llegó a la esquina donde siempre se encontraban, pero esta vez algo era diferente. Los ojos de Samuel ya no buscaban la compasión ni el interés de la gente. Sus ojos brillaban con una luz nueva, la luz de quien entiende que el verdadero valor está en las personas, no en lo que poseen, ni en la apariencia externa. Ana llegó a la esquina, como siempre, con su rostro lleno de determinación, pero también de esa tranquilidad que la caracterizaba. Había aprendido a sobrevivir con poco, y había llegado a aceptar que el futuro era incierto, pero aún así, lo enfrentaba con una sonrisa. Samuel la miró, y cuando ella se acercó, dijo sin rodeos: Ana, quiero que sepas que he estado pensando mucho en ti, en lo que haces, en cómo vives. Y he tomado una decisión. Voy a ayudarte. No solo de una forma material, sino de una forma que te permita tener una vida mejor, sin preocupaciones. Quiero que dejes de sufrir, que dejes de luchar todos los días solo para sobrevivir. Quiero que vivas sin miedo, que tengas un futuro. Ana se quedó en silencio, mirando a Samuel como si intentara comprender la magnitud de lo que él le estaba diciendo. Samuel, ¿estás seguro de lo que dices?, preguntó, su voz temblorosa, no por incredulidad, sino por la profunda emoción que sentía en ese momento. Tú tienes todo lo que podrías necesitar. ¿Por qué quieres hacer esto por mí? Samuel la miró fijamente, sin dudar ni un segundo en sus palabras. Porque ahora entiendo lo que significa realmente vivir. Ya no puedo quedarme en mi mundo de privilegios y pensar que todo está bien solo porque tengo dinero. La verdadera riqueza está en dar, Ana. Y yo quiero ser parte de esa riqueza. Ana lo observó por un momento, su rostro serio y pensativo. Sabía que Samuel había cambiado, lo podía ver en sus ojos. No era solo la promesa de un futuro mejor lo que lo movía, sino una verdadera transformación interna. Y, en ese momento, Ana comprendió que todo lo que había dado, todo lo que había sufrido, valía la pena. Quizás, no solo para ella, sino también para alguien más, para alguien como Samuel. No sé si merezco todo lo que me ofreces, Samuel, dijo ella, con humildad, pero también con una profunda gratitud. Solo soy una mujer que ha aprendido a sobrevivir con lo poco que tiene. Samuel, con una sonrisa sincera, le tomó las manos. No se trata de merecer, Ana. Se trata de lo que compartimos. Y lo que tú compartiste conmigo no tiene precio. Lo que hiciste por mí fue mucho más valioso que cualquier cosa que pueda darte. Ahora es mi turno de devolver lo que me diste, de darte lo que mereces. Una oportunidad para ser feliz, una oportunidad para vivir. Ana, emocionada, sintió que sus lágrimas se acumulaban en sus ojos. Esta vez, no eran lágrimas de tristeza o desesperanza, sino de una esperanza renovada. Samuel había cambiado, y lo más hermoso era que esa transformación no solo beneficiaría a uno de ellos, sino a los dos. La decisión de Samuel no fue fácil, pero era la correcta. Después de años de vivir en un mundo donde todo parecía tener un precio, ahora entendía que las acciones más grandes no siempre estaban relacionadas con el dinero. Las verdaderas transformaciones venían del corazón,
de la voluntad de ayudar sin esperar nada a cambio. Pasaron los días, y Samuel no dejó de pensar en cómo ayudar a Ana de la mejor manera posible. Después de mucho reflexionar, decidió que lo que realmente podría cambiar su vida era una oportunidad para empezar de nuevo. Ella no necesitaba más limosnas ni caridad momentánea, necesitaba algo sólido, algo que pudiera sostener su futuro. Samuel pensó en un plan, uno que no solo cambiara la vida de Ana, sino también la suya. Un día, se acercó a ella con una propuesta que cambiaría por completo su perspectiva. Ana, quiero hablar contigo, le dijo con una sonrisa en el rostro mientras se encontraba de nuevo en la esquina donde siempre se veían. Esta vez, no estaba con su habitual disfraz de ciego, sino vestido con su ropa elegante, sin ocultar su identidad. Ana lo miró sorprendida, como si esperara lo peor, pero cuando vio la expresión amable en su rostro, se relajó. ¿De qué se trata?, preguntó con cierta cautela, sin entender bien qué estaba ocurriendo. Samuel respiró profundamente antes de hablar. Estaba a punto de revelar lo que había estado planeando. He pensado mucho en tu situación. He decidido ofrecerte un trabajo. No quiero que sientas que me estás pidiendo limosna, porque no es así. Este trabajo te dará la oportunidad de vivir de manera diferente, de tener un propósito, y lo más importante, de salir de la calle. Ana quedó en shock, sin poder articular una palabra. No podía creer lo que acababa de escuchar. Un trabajo. Un verdadero trabajo. Algo estable, algo que le permitiría tener dignidad, algo que nunca había creído posible. ¿Un trabajo?, dijo finalmente, con incredulidad. ¿De verdad? Samuel asintió con seriedad, pero con una mirada cargada de sinceridad. Sí. Quiero que seas parte de mi empresa. Voy a ofrecerte un puesto en el área de asistencia social, ayudando a otras personas que pasan por situaciones similares a las tuyas. Sé que has vivido lo que significa estar al borde de la desesperación, y creo que serías la persona ideal para ayudar a quienes más lo necesitan. Ana comenzó a temblar de emoción, sus ojos se llenaron de lágrimas. No solo estaba recibiendo una oportunidad, sino también una nueva misión, algo que nunca había esperado. Se sentó en la acera, procesando lo que Samuel le acababa de decir. El dolor, la lucha y las horas de incertidumbre comenzaban a desvanecerse, y por primera vez en mucho tiempo, Ana sentía que realmente podía mirar hacia el futuro. No sé qué decir, dijo entre sollozos. Siempre he trabajado para sobrevivir, pero nunca imaginé que alguien como tú se preocuparía por mí. No sé si soy capaz de hacer esto. Samuel se agachó a su lado y le tomó la mano. No tienes que hacer nada sola. Yo estaré aquí para guiarte, y tú no solo serás parte de mi equipo, sino que serás una fuente de inspiración para muchas otras personas. No se trata de lo que has hecho, sino de lo que harás a partir de ahora. Todos tenemos un pasado, pero lo importante es cómo elegimos vivir nuestro presente. Ana asintió, las palabras de Samuel calaron hondo en su corazón. La vida le estaba dando una segunda oportunidad, algo que nunca había imaginado. ¿Cómo podía agradecerle por algo tan grande? Gracias, Samuel. No sé si merezco esto, pero lo recibiré con todo mi corazón. Prometo que haré todo lo posible por hacer bien mi trabajo. Samuel sonrió, sabiendo que, aunque no esperaba recibir nada a cambio, algo había cambiado dentro de él también. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en el dinero ni en el control, sino en la capacidad de transformar la vida de los demás, de dar sin esperar nada a cambio, de compartir algo más grande que cualquier posesión material. Ana comenzó su trabajo en la empresa de Samuel unos días después. Al principio, estaba llena de nerviosismo. No sabía si estaría a la altura de las expectativas, pero su voluntad y su experiencia de vida hicieron que rápidamente se ganara el respeto de todos. A lo largo de los meses, Ana demostró que su bondad, su paciencia y su comprensión del sufrimiento humano eran cualidades invaluables. Con el tiempo, ella se convirtió en una de las líderes más importantes de la empresa, ayudando a cientos de personas a encontrar un camino hacia una vida mejor. Lo que nadie sabía era que Samuel no solo había transformado la vida de Ana, sino también la suya.
Al dar sin esperar nada a cambio, había encontrado algo mucho más grande que dinero o poder, había encontrado su propósito. Y esa transformación lo acompañaría para siempre. El tiempo pasó, y lo que al principio parecía una idea inesperada se convirtió en una realidad que superó todas las expectativas. Ana, con el apoyo de Samuel, comenzó a brillar en su nuevo rol. Pero lo que más sorprendió a Samuel no fue solo su habilidad para trabajar, sino la forma en la que ella tocaba las vidas de las personas a su alrededor. Cada conversación, cada gesto de empatía, estaba impregnado de una sabiduría profunda que solo alguien que había experimentado el sufrimiento podía comprender. De alguna manera, la lucha de Ana no solo la había fortalecido, sino que había transformado su dolor en una fuente de inspiración para los demás. Lo que Samuel no esperaba era que, al ayudar a Ana, él también estaba sanando. Había encontrado algo mucho más valioso que los contratos millonarios o las cifras en su cuenta bancaria, había encontrado el verdadero propósito de su vida. Cada vez que veía a Ana trabajar con los demás, se daba cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en lo que se poseía, sino en lo que se daba. El éxito no se medía por la cantidad de ceros al final de un cheque, sino por el impacto positivo que se podía generar en el mundo. Ana, por su parte, comenzó a sentirse parte de algo mucho más grande que ella misma. El trabajo le dio una nueva razón para levantarse cada mañana. Ya no solo vivía para sobrevivir, sino para ayudar a otros a encontrar la misma oportunidad que ella había recibido. Sin embargo, aún sentía que había algo dentro de ella que no había terminado de sanar completamente, algo que la mantenía atada a su pasado. Había logrado salir de la pobreza, pero el miedo de volver a perderlo todo seguía acechando en su corazón. Samuel se dio cuenta de esto, y aunque nunca le había pedido nada a cambio, comprendió que el siguiente paso era ayudarla a liberarse de esas cicatrices invisibles. Quería que Ana entendiera que ya no estaba sola, que nunca más tendría que temer por su futuro. Pero para ello, necesitaba conocer su historia en profundidad, sin filtros, sin máscaras. Quería entender por qué seguía luchando con esos miedos, aun cuando su vida estaba cambiando para bien. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Samuel invitó a Ana a su oficina. La invitación era simple, pero el propósito detrás de ella era claro. Samuel había decidido que era hora de conocer la verdad de Ana, de entenderla completamente. No solo como su empleada, sino como la mujer que había cambiado su vida de formas que él nunca imaginó. Cuando Ana llegó, Samuel la recibió con una sonrisa cálida. ¿Cómo estás?, le preguntó mientras la invitaba a sentarse en el sofá frente a su escritorio. Ana dudó por un momento. Siempre había sido una mujer reservada, y aún no estaba del todo cómoda en ese entorno tan distinto al que estaba acostumbrada. Pero el rostro amable de Samuel la hizo sentir que estaba en un lugar seguro. Estoy bien, Samuel, respondió con una pequeña sonrisa, aunque sus ojos reflejaban algo de incertidumbre. Sé que te has adaptado muy bien a tu trabajo, dijo Samuel con sinceridad. Pero también sé que hay algo más, algo que no has compartido conmigo, y quiero que sepas que, como amigo, estoy aquí para escucharte. No tienes que cargar con eso sola. Ana bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar, esta vez con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Hay días en los que siento que no soy capaz de superar mis miedos, Samuel. Siempre pienso que en cualquier momento, todo esto puede desmoronarse. A veces me despierto en medio de la noche, y lo primero que siento es un miedo profundo, como si estuviera al borde de perderlo todo otra vez. El pasado me persigue, no me deja en paz. Samuel la miró con comprensión, su rostro serio pero lleno de empatía. Entiendo lo que sientes. La pobreza deja cicatrices que no siempre son visibles, pero sé que tú eres más fuerte de lo que imaginas. Has superado tanto, Ana. Y eso no te lo puede arrebatar nadie. Quiero que sepas que no tienes que temer más. Tienes un futuro ahora, un futuro lleno de posibilidades, y yo estaré aquí para apoyarte en todo momento. Ana levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, pudo ver un destello de esperanza en los ojos de Samuel. En ese momento, supo que estaba rodeada de gente genuina que realmente se preocupaba por ella,
algo que nunca antes había experimentado. A medida que las palabras de Samuel penetraban en su corazón, comenzó a sentir que el peso de su pasado comenzaba a aliviarse. Sabía que no estaba sola. El tiempo pasó, y Ana comenzó a enfrentarse a sus miedos. Con el apoyo de Samuel, aprendió a liberarse de las inseguridades que la habían atormentado durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, Samuel se sumergió más en su propio proceso de crecimiento personal. Ambos sabían que, aunque su viaje no había terminado, estaban en el camino correcto. Pero un día, algo inesperado ocurrió. Una oportunidad que cambiaría para siempre el destino de ambos se presentó frente a ellos. El proceso de cambio para Ana y Samuel fue más lento de lo que ambos imaginaban, pero con cada día que pasaba, las barreras que los separaban de su verdadero potencial se iban derrumbando. Ana, que antes solo veía un futuro incierto y lleno de miedos, empezó a comprender que su vida no estaba determinada por lo que había sufrido, sino por lo que decidiera construir a partir de ese momento. Y en este camino, Samuel, el hombre que había comenzado con un simple deseo de poner a prueba la bondad de una desconocida, ahora se encontraba en una encrucijada personal. Ya no solo quería ayudar a Ana, sino a otros como ella, a todos aquellos que, como él en su juventud, habían sido invisibles para la sociedad. Había descubierto que el verdadero poder no residía en la riqueza material, sino en la capacidad de transformar vidas. Una tarde, mientras ambos se encontraban en una de las oficinas de la empresa, Samuel le hizo una pregunta a Ana que cambiaría nuevamente el curso de sus vidas. Ana, dijo con tono serio, he estado pensando en algo muy importante. Tú has demostrado que el dolor y la adversidad no tienen que definir a las personas. Al contrario, los has superado con una dignidad admirable, y me gustaría que eso pudiera inspirar a más personas. Estoy pensando en iniciar una fundación que ayude a los más necesitados, que les dé oportunidades a aquellos que, como tú, sienten que ya no tienen nada. Quiero que seas parte de esto. Quiero que seas la fundadora. Ana se quedó en silencio por un largo momento, sorprendida por la magnitud de lo que Samuel le estaba proponiendo. Fundar una fundación. Para ella, eso parecía un sueño lejano, algo que solo personas como Samuel podían lograr. Ella, la mujer que había pasado tanto tiempo luchando por sobrevivir, nunca imaginó que alguien confiaría en ella de tal manera. No sé qué decir, susurró, mirando a Samuel con una mezcla de asombro y gratitud. Samuel sonrió y le dijo con calma. No tienes que decir nada ahora. Tómate tu tiempo. Pero quiero que sepas que esta es una oportunidad para cambiar el rumbo de muchas vidas y para que tú también sigas construyendo la vida que te mereces. Yo no solo quiero que seas una empleada, Ana. Quiero que seas una líder, una persona que inspire a otros. Ya has demostrado todo lo que eres capaz de hacer. Es hora de dar un paso más allá. Ana sentía un nudo en el estómago. Era un paso tan grande, tan trascendental, que no podía dejar de cuestionarse si realmente estaba preparada para todo lo que esto implicaba. Había pasado toda su vida luchando por sobrevivir, nunca había tenido la oportunidad de ser algo más que una persona invisible para la sociedad. Ahora, Samuel le ofrecía la oportunidad de cambiar no solo su vida, sino también la de muchas otras personas. Lo pensaré, Samuel, dijo finalmente, con una sonrisa tímida. Aunque aún sentía miedo, sabía que la oportunidad era única. No podía dejarla escapar. Pasaron los días, y Ana comenzó a visualizar lo que sería esa fundación. Se imaginaba ayudando a otros como ella, ofreciéndoles la posibilidad de encontrar empleo, educación y apoyo para comenzar una nueva vida. Pero lo que más la conmovía era la idea de darles una oportunidad de ser escuchados, de que su dolor no quedara en silencio, de que pudieran sanar. Samuel, por su parte, también estaba comprometido con la idea. La fundación no solo sería un refugio para los más necesitados, sino un lugar donde se les ofreciera la dignidad que la sociedad a menudo les arrebataba. Los recursos no serían solo económicos, sino también humanos, gente dispuesta a trabajar de la mano con los más desfavorecidos para cambiar su realidad. El día en que Ana finalmente aceptó la propuesta de Samuel, ambos se dieron cuenta de que no solo estaban construyendo algo tangible, sino también algo intangible. Una verdadera red de apoyo para aquellos que más lo necesitaban.
Aquel día, Ana firmó su contrato como la fundadora de la fundación, y aunque aún sentía el peso de la incertidumbre, sabía que estaba tomando la decisión correcta. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Samuel invitó a Ana a su oficina. La invitación era simple, pero el propósito detrás de ella era claro. Samuel había decidido que era hora de conocer la verdad de Ana, de entenderla completamente. No solo como su empleada, sino como la mujer que había cambiado su vida de formas que él nunca imaginó. Cuando Ana llegó, Samuel la recibió con una sonrisa cálida. ¿Cómo estás?, le preguntó mientras la invitaba a sentarse en el sofá frente a su escritorio. Ana dudó por un momento. Siempre había sido una mujer reservada, y aún no estaba del todo cómoda en ese entorno tan distinto al que estaba acostumbrada. Pero el rostro amable de Samuel la hizo sentir que estaba en un lugar seguro. Estoy bien, Samuel, respondió con una pequeña sonrisa, aunque sus ojos reflejaban algo de incertidumbre. Sé que te has adaptado muy bien a tu trabajo, dijo Samuel con sinceridad. Pero también sé que hay algo más, algo que no has compartido conmigo, y quiero que sepas que, como amigo, estoy aquí para escucharte. No tienes que cargar con eso sola. Ana bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, suspiró y comenzó a hablar, esta vez con una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Hay días en los que siento que no soy capaz de superar mis miedos, Samuel. Siempre pienso que en cualquier momento, todo esto puede desmoronarse. A veces me despierto en medio de la noche, y lo primero que siento es un miedo profundo, como si estuviera al borde de perderlo todo otra vez. El pasado me persigue, no me deja en paz. Samuel la miró con comprensión, su rostro serio pero lleno de empatía. Entiendo lo que sientes. La pobreza deja cicatrices que no siempre son visibles, pero sé que tú eres más fuerte de lo que imaginas. Has superado tanto, Ana. Y eso no te lo puede arrebatar nadie. Quiero que sepas que no tienes que temer más. Tienes un futuro ahora, un futuro lleno de posibilidades, y yo estaré aquí para apoyarte en todo momento. Ana levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, pudo ver un destello de esperanza en los ojos de Samuel. En ese momento, supo que estaba rodeada de gente genuina que realmente se preocupaba por ella, algo que nunca antes había experimentado. A medida que las palabras de Samuel penetraban en su corazón, comenzó a sentir que el peso de su pasado comenzaba a aliviarse. Sabía que no estaba sola. El tiempo pasó, y Ana comenzó a enfrentarse a sus miedos. Con el apoyo de Samuel, aprendió a liberarse de las inseguridades que la habían atormentado durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, Samuel se sumergió más en su propio proceso de crecimiento personal. Ambos sabían que, aunque su viaje no había terminado, estaban en el camino correcto. Pero un día, algo inesperado ocurrió. Una oportunidad que cambiaría para siempre el destino de ambos se presentó frente a ellos. El proceso de cambio para Ana y Samuel fue más lento de lo que ambos imaginaban, pero con cada día que pasaba, las barreras que los separaban de su verdadero potencial se iban derrumbando. Ana, que antes solo veía un futuro incierto y lleno de miedos, empezó a comprender que su vida no estaba determinada por lo que había sufrido, sino por lo que decidiera construir a partir de ese momento. Y en este camino, Samuel, el hombre que había comenzado con un simple deseo de poner a prueba la bondad de una desconocida, ahora se encontraba en una encrucijada personal, ya no solo quería ayudar a Ana, sino a otros como ella, a todos aquellos que, como él en su juventud, habían sido invisibles para la sociedad. Había descubierto que el verdadero poder no residía en la riqueza material, sino en la capacidad de transformar vidas. Una tarde, mientras ambos se encontraban en una de las oficinas de la empresa, Samuel le hizo una pregunta a Ana que cambiaría nuevamente el curso de sus vidas. Ana, dijo con tono serio, he estado pensando en algo muy importante. Tú has demostrado que el dolor y la adversidad no tienen que definir a las personas. Al contrario, los has superado con una dignidad admirable, y me gustaría que eso pudiera inspirar a más personas. Estoy pensando en iniciar una fundación que ayude a los más necesitados, que les dé oportunidades a aquellos que, como tú, sienten que ya no tienen nada. Quiero que seas parte de esto. Quiero que seas la fundadora.
Ana se quedó en silencio por un largo momento, sorprendida por la magnitud de lo que Samuel le estaba proponiendo. Fundar una fundación. Para ella, eso parecía un sueño lejano, algo que solo personas como Samuel podían lograr. Ella, la mujer que había pasado tanto tiempo luchando por sobrevivir, nunca imaginó que alguien confiaría en ella de tal manera. No sé qué decir, susurró, mirando a Samuel con una mezcla de asombro y gratitud. Samuel sonrió y le dijo con calma. No tienes que decir nada ahora. Tómate tu tiempo. Pero quiero que sepas que esta es una oportunidad para cambiar el rumbo de muchas vidas y para que tú también sigas construyendo la vida que te mereces. Yo no solo quiero que seas una empleada, Ana. Quiero que seas una líder, una persona que inspire a otros. Ya has demostrado todo lo que eres capaz de hacer. Es hora de dar un paso más allá. Ana sentía un nudo en el estómago. Era un paso tan grande, tan trascendental, que no podía dejar de cuestionarse si realmente estaba preparada para todo lo que esto implicaba. Había pasado toda su vida luchando por sobrevivir, nunca había tenido la oportunidad de ser algo más que una persona invisible para la sociedad. Ahora, Samuel le ofrecía la oportunidad de cambiar no solo su vida, sino también la de muchas otras personas. Lo pensaré, Samuel, dijo finalmente, con una sonrisa tímida. Aunque aún sentía miedo, sabía que la oportunidad era única. No podía dejarla escapar. Pasaron los días, y Ana comenzó a visualizar lo que sería esa fundación. Se imaginaba ayudando a otros como ella, ofreciéndoles la posibilidad de encontrar empleo, educación y apoyo para comenzar una nueva vida. Pero lo que más la conmovía era la idea de darles una oportunidad de ser escuchados, de que su dolor no quedara en silencio, de que pudieran sanar. Samuel, por su parte, también estaba comprometido con la idea. La fundación no solo sería un refugio para los más necesitados, sino un lugar donde se les ofreciera la dignidad que la sociedad a menudo les arrebataba. Los recursos no serían solo económicos, sino también humanos, gente dispuesta a trabajar de la mano con los más desfavorecidos para cambiar su realidad. El día en que Ana finalmente aceptó la propuesta de Samuel, ambos se dieron cuenta de que no solo estaban construyendo algo tangible, sino también algo intangible. Una verdadera red de apoyo para aquellos que más lo necesitaban. Aquel día, Ana firmó su contrato como la fundadora de la fundación, y aunque aún sentía el peso de la incertidumbre, sabía que estaba tomando la decisión correcta. El primer proyecto de la fundación fue un éxito rotundo. Juntos, Ana y Samuel organizaron una campaña de recolección de ropa, comida y utensilios básicos para aquellos que vivían en la calle. Pero lo que realmente hizo la diferencia fue el impacto humano, las historias de vida de las personas que recibieron la ayuda, y la manera en que Ana se conectaba con ellas, las escuchaba, las comprendía. Era como si, al mismo tiempo que ayudaba a otros, también se estaba ayudando a sí misma a sanar las heridas de su propio pasado. Pero no todo fue fácil. Mientras la fundación crecía, también lo hacían las dificultades. Había obstáculos legales, burocráticos y económicos que ponían a prueba la paciencia y determinación de ambos. Sin embargo, ni Samuel ni Ana estaban dispuestos a rendirse. Sabían que, por cada obstáculo que encontraran, había miles de personas esperando una oportunidad, y eso era lo que los mantenía en pie. Una tarde, mientras Ana se encontraba supervisando un nuevo proyecto en la fundación, recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado de la línea era seria y urgente. Ana, necesitamos hablar. Hay algo que tienes que saber, algo que puede cambiarlo todo. La llamada de aquella tarde cambiaría por completo el curso de la historia. El sonido de la voz al otro lado de la línea era urgente, casi ansioso, y Ana pudo escuchar la preocupación en cada palabra. Mientras su mente intentaba procesar lo que estaba oyendo, su corazón comenzó a latir más rápido. El presentimiento de que algo importante estaba por suceder la invadió. ¿Qué ha pasado?, preguntó, intentando mantener la calma. La persona que había llamado era una de las abogadas encargadas de los asuntos legales de la fundación. Habían estado trabajando en varios trámites, buscando maneras de asegurarse de que todo estuviera en regla para ampliar el alcance de la organización. Pero lo que le contó la abogada esa tarde dejó a Ana sin palabras. Ana,
me temo que hemos encontrado algo, algo que cambia todo lo que hemos estado haciendo. Parece que Samuel Ledesma, el hombre que está ayudando a crear esta fundación, no es quien dice ser. Las palabras de la abogada retumbaron en su mente como un eco. Ana quedó en silencio, sin poder comprender lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz temblando ligeramente. La abogada continuó, con una seriedad que no dejaba lugar a dudas. Hemos encontrado registros que indican que Samuel no es solo un millonario empresario. Él ha estado usando una identidad falsa. En realidad, no es ciego, como nos dijo al principio. De hecho, parece que todo lo que ha hecho ha sido parte de un experimento. Un experimento en el que te ha involucrado a ti. Ana no podía creer lo que estaba escuchando. Durante meses, había compartido su vida, su dolor y su esperanza con Samuel. Había confiado en él, en todo lo que había hecho por ella, en cómo la había sacado de la pobreza y la había ayudado a encontrar una nueva razón para vivir. ¿Todo esto había sido solo una farsa? El teléfono cayó de sus manos. La fundación, el proyecto en el que había puesto toda su fe, ¿era realmente una mentira? ¿Había sido solo una prueba para Samuel, una simple jugada para ponerla a prueba? La incredulidad la invadió, y no pudo evitar sentir que todo lo que había construido, toda la esperanza que había puesto en su vida, se desmoronaba de golpe. Pero entonces, algo profundo y lejano dentro de ella la hizo detenerse. Durante todo el tiempo que había pasado con Samuel, algo en su corazón le decía que él no era un hombre cualquiera. Algo en sus acciones había sido genuino, algo en su manera de preocuparse por los demás le había tocado el alma. Había algo más que las mentiras que podrían estar rodeándolo. Y por más difícil que fuera aceptar, algo le decía que aún no entendía la verdadera historia. Ana decidió enfrentarlo. Sabía que debía hablar con Samuel directamente antes de que las conclusiones apresuradas nublaran su juicio. A pesar del nudo en su estómago, se armó de valor y se dirigió hacia la oficina de Samuel. Su mente daba vueltas, buscando respuestas, buscando una explicación que pudiera darle sentido a todo. Al llegar, encontró a Samuel sentado en su escritorio, mirando fijamente el teléfono, como si estuviera esperando algo. Cuando Ana entró, él levantó la vista y vio el dolor en sus ojos antes de que ella dijera una sola palabra. Ana, lo sé, dijo él, levantándose lentamente. Lo sabes, ¿verdad? Ana no podía contener las lágrimas que comenzaron a recorrer su rostro. El impacto de las revelaciones sobre Samuel había destapado una tormenta de emociones dentro de ella. Sentía tristeza, ira y confusión, pero sobre todo, sentía una profunda traición. ¿Es verdad, Samuel? ¿Todo esto ha sido una mentira?, preguntó con voz quebrada. Samuel la miró con una mezcla de arrepentimiento y tristeza. Dio un paso hacia ella, su rostro reflejando el peso de la verdad. Ana, no sé cómo empezar a explicártelo. Lo que hicimos fue un experimento, sí. Pero no para probarte a ti, sino para probarme a mí mismo. La gente me veía como un hombre rico y exitoso, pero yo estaba rodeado de mentiras. El dinero había distorsionado mi visión de las personas. Pensé que si me ponía en tu lugar, si vivía tu realidad por un tiempo, podría descubrir lo que realmente importa en la vida. No me siento orgulloso de lo que hice, pero todo esto ha sido un proceso personal para mí. Te lo juro, nunca fue mi intención hacerte daño. Ana lo miró fijamente, tratando de procesar sus palabras. La confusión y el dolor seguían nublando su mente, pero algo dentro de ella comenzó a entender. Samuel había actuado de manera errónea, sí, pero la lección que él había aprendido había sido tan profunda, tan transformadora, que ya no podía ignorarlo. A lo largo de su camino, Samuel había cambiado. Y aunque no estaba justificando su engaño, sí entendía por qué lo había hecho. Samuel, dijo finalmente, su voz aún quebrada, me hiciste creer que todo lo que estábamos construyendo era real. Me hiciste sentir que finalmente tenía un propósito. Pero lo que más me duele es que, a pesar de todo lo que has hecho, no sé si puedo confiar en ti. No sé si puedo seguir adelante sabiendo que todo ha sido parte de un juego. Samuel asintió lentamente, sabiendo que esas palabras eran la verdad.
Pero, a pesar de la herida profunda que sentía, no se rindió. Ana, sé que he cometido un error, y sé que no puedo borrarlo. Pero quiero que sepas que lo que hicimos juntos, lo que hemos logrado con la fundación, no fue una mentira. Esa parte de ti, la que ayudó a tantas personas, esa parte es real. Y lo que tú y yo hemos construido, esa parte, es lo más importante. Las palabras de Samuel comenzaron a calar hondo en el corazón de Ana. No todo era una mentira. Había algo genuino en lo que habían logrado. Algo más grande que el engaño. Quizás, solo quizás, había una forma de seguir adelante, de redimir lo que parecía irreparable. Con una mirada firme, Ana hizo una decisión. No sé si puedo perdonarte ahora, Samuel. Pero sé que lo que estamos haciendo con la fundación es más grande que nuestras fallas personales. Por ahora, voy a seguir adelante. Y tú, si realmente has cambiado, deberías hacerlo también. Samuel asintió, un suspiro de alivio escapó de sus labios. Sabía que su camino hacia la redención no sería fácil, pero al menos, había una oportunidad de enmendar sus errores. Y así, la historia de Samuel y Ana continuó. A pesar de la traición, a pesar de los errores del pasado, ambos decidieron seguir adelante. Juntos, enfrentarían nuevos desafíos, pero sabían que lo más importante ya estaba hecho, habían aprendido el verdadero valor de la honestidad, la compasión y el perdón.